Elise Monroe llegó al estacionamiento de la clínica veterinaria Hillcrest antes del amanecer. Sus pensamientos ya daban vueltas con la lista de tareas del día. La clínica, ubicada en un antiguo edificio de ladrillo en una calle bulliciosa de una ciudad estadounidense de tamaño mediano, era a la vez su orgullo y su carga. La había heredado de su mentor hacía 2 años, decidida a mantener sus puertas abiertas y cuidar de los animales necesitados. Sin embargo, la realidad a menudo desafiaba sus nobles intenciones. Facturas atrasadas, pedidos de suministros atrasados y un presupuesto cada vez más reducido la agobiaban. Cada vez que miraba la pila de papeles sobre su escritorio, sentía un aumento de ansiedad. El mes pasado, la clínica casi había reprobado una inspección de rutina, y Elise juró que nunca permitiría que eso volviera a suceder. Sin embargo, sus recursos parecían cada día más limitados. Esa mañana, cruzó la puerta principal y saludó a 2 técnicos veterinarios exhaustos que acababan de terminar su turno de noche. ¿Alguna emergencia?, preguntó, con la voz delatando su preocupación. Andigo, con un sarpullido misterioso, y una gata preñada en labor de parto los habían tenido ocupados toda la noche. Elise esbozó una tensa sonrisa de gratitud. Admiraba la dedicación de su equipo, pero detestaba su exceso de trabajo. A pesar de los desafíos, se negaba a cerrar el corazón a nuevas posibilidades. Tras numerosos intentos fallidos por mantener sus cuentas en orden, publicó una vacante para un contable a tiempo completo. La mayoría de los candidatos no la habían convencido de comprender los matices de una clínica veterinaria, así que estaba perdiendo la esperanza. Entonces, apareció una respuesta en la ventana de solicitud. Había recibido un currículum de Sophie Bennett. Sophie acababa de mudarse de otro estado, con sólidas credenciales en negocios y finanzas. Escribió una breve nota explicando que buscaba un nuevo comienzo tras un periodo difícil en su vida. Aunque Elise dudaba de los detalles, la nota transmitía competencia y sinceridad. Decidió programar una entrevista para el lunes por la mañana. Mientras tomaba un café tibio en la sala de descanso, Elise oyó el timbre de la puerta. Corrió a la recepción, donde encontró a Sophie, una mujer serena con el cabello castaño recogido y una sonrisa educada. Su blazer azul marino y su postura formal contrastaban con el desorden general de la clínica. «Hola, soy Sophie Bennett», dijo, ofreciéndole la mano. «Elise Monroe», respondió Elise, estrechándole la mano. «Gracias por venir. Este lugar puede ser un poco caótico». En cuanto Sophie entró, pareció fijarse en cada detalle: computadoras anticuadas, montones de carpetas tambaleantes y el ajetreo general del personal. Elise la condujo por el pasillo hasta una oficina abarrotada, donde se sentaron una frente a la otra en una mesa pequeña. Durante la entrevista, Sophie escuchó atentamente sus preocupaciones. Le hizo preguntas directas sobre los flujos de ingresos, los costos de suministro y las deudas pendientes. Elise se sintió impresionada por la serena confianza de Sophie y, al mismo tiempo, avergonzada por sus propias deficiencias organizativas. «¿Cuándo puedes empezar?», preguntó finalmente Elise, con la piel ardiendo de la emoción. Sophie dejó su bloc de notas. «Enseguida, si me lo permites», respondió, a pesar de su preocupación por encontrarle un nuevo salario a un presupuesto ya ajustado. Elise sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Si Sophie era la mitad de buena en la práctica que en el papel, la clínica aún podría tener esperanza. Antes de que se dieran la mano para firmar el acuerdo, sonó el teléfono. Venía otra emergencia. Un labrador mayor con posibles problemas cardíacos. Sophie observó fugazmente su expresión, contemplativa, sola en la oficina abarrotada. Mentalmente, se preparó para el caos que se avecinaba. Estaba decidida a demostrar que sus dificultades personales no la impedirían ayudar a Elise a salvar la clínica. A medida que pasaban las horas, cada mujer intuía que su inesperada colaboración podría transformar mucho más que las finanzas de la clínica. Sophie llegó a la mañana siguiente a las 8 en punto,
vestida con una blusa blanca impecable y pantalones negros, con una delgada laptop bajo el brazo. Elise apenas la notó. La sala de espera ya estaba llena, y un Golden Retriever acababa de vomitar en el suelo. Aún así, cuando vio a Sophie de pie pacientemente cerca del mostrador, logró saludarla y articular: «Dame 5 minutos». Sophie pasó la primera mitad del día observando en silencio. Sentada en la pequeña oficina que había visitado brevemente el día anterior, evaluando su nuevo entorno. El escritorio estaba abarrotado de sobres sin abrir, facturas y notas adhesivas garabateadas. Una caja con la etiqueta recibos estaba medio vacía, con el contenido derramándose por el suelo. Abrió su laptop y comenzó a revisar los archivos que Elise había dejado en una memoria USB, hojas de cálculo que no se habían actualizado en meses, registros de gastos con fechas inconsistentes e informes de ingresos que no coincidían con los registros de depósitos. Elise finalmente irrumpió cerca del mediodía, nerviosa y ruborizada, con una leve mancha, posiblemente sangre, en la manga de su abrigo. «Lo siento mucho», dijo, dejándose caer en una silla con un suspiro. «Han sido emergencias constantes. No pretendía dejarte con este desastre encima. «No pasa nada», respondió Sophie con calma. «He visto cosas peores, bueno, casi». Elise rió entre dientes, frotándose las sienes. «Por favor, dime que hay algo rescatable en todo esto. «Sí», dijo Sophie, asintiendo para tranquilizarla, «pero necesitaré acceder a tus extractos bancarios, contratos de suministro, informes de transacciones y declaraciones de impuestos. Tenemos que empezar desde cero, reorganizar las categorías, actualizar todo y poner en marcha un sistema de verdad». Elise parecía abrumada y profundamente aliviada. «Lo que necesites, solo dime dónde firmar». A medida que pasaban las horas, Sophie trabajaba sin parar, ignorando los ladridos ocasionales y las charlas del personal en el pasillo. A media tarde, volvió a encontrarse con Elise, esta vez ayudando a sujetar a una ardilla que se retorcía para vacunarla. El rostro de la veterinaria reflejaba cansancio, pero amabilidad, sus manos, seguridad. Sophie notó la forma en que le hablaba al animal con suavidad, paciente y con los pies en la tierra incluso en medio del caos. Más tarde, se encontraron brevemente en la sala de descanso. Elise le ofreció una taza de café tibio. «Lo siento, probablemente esté horrible». Sophie tomó un sorbo y sonrió con suficiencia. «Claro que sí. Pero he tenido peores». Ambas rieron. El instante de relámpagos despertó algo tácito entre ellas. Así que Elise preguntó, apoyada en el mostrador: «¿Por qué pareces demasiado cuerda para este campo?». Sophie dudó, y luego respondió con mesurada honestidad: «Los números tienen sentido. La gente no siempre». Hizo una pausa. Y necesitaba algo estable después de un capítulo complicado, nuevo lugar, nuevo trabajo, nuevo comienzo. Elise asintió levemente con complicidad. «Lo entiendo». Por primera vez en mucho tiempo, Sophie sintió que algo se asentaba en su interior, no exactamente consuelo, sino posibilidad. Allí, en esta clínica ajetreada e imperfecta, con sus perros ladrando, teléfono sonando y personal sobrecargado de trabajo, algo en la energía de Elise la hacía extrañamente estable. De vuelta en su escritorio, Sophie compiló una lista de acciones urgentes, facturas sin pagar, recibos faltantes, inconsistencias en la nómina. La imprimió y la dejó en el escritorio de Elise con una nota adhesiva que decía: «Que no cunda el pánico. Lo solucionaremos». Elise encontró la nota horas después, tras una larga y agotadora cirugía de emergencia. Sonrió levemente y guardó la lista en una carpeta. Quizás, solo quizás, pensó, las cosas finalmente estaban cambiando. Afuera, el cielo se tornó de un naranja apagado mientras la tarde caía sobre la ciudad. Dentro de la clínica, entre suelos desgastados y luces titilantes, dos mujeres, desconocidas apenas unos días antes,
Tejían en silencio los inicios de su confianza. La semana siguiente cayó como una ola. Elise apenas tenía tiempo para pensar entre consultas con pacientes, procedimientos quirúrgicos y compras de suministros. Un brote de gripe canina había azotado la ciudad y todos los veterinarios estaban desbordados. La clínica Hillcrest se convirtió en un hervidero de perros tosiendo, dueños preocupados y llamadas desesperadas. Sophie se adaptó rápidamente, creando un sistema de facturación prioritaria para los clientes, elaborando planes de pago claros y reorganizando el inventario de suministros para dar seguimiento a los medicamentos esenciales. Se pasaba los días alternando entre QuickBooks y registros escritos a mano, a veces ayudando en la recepción cuando la recepcionista estaba demasiado ocupada para atenderla. A pesar del caos, se forjaba un ritmo tácito entre ella y Elise, una mirada compartida cuando la sala de espera se volvía demasiado ruidosa, un breve intercambio de papeleo entre consultas, conversaciones tranquilas al final de la tarde, cuando ambas estaban demasiado cansadas para fingir que no estaban agotadas. Una noche, cuando se iba el último cliente y la clínica se sumía en un extraño silencio, Sophie llamó suavemente a la puerta del quirófano. Elise levantó la vista del mostrador donde limpiaba las herramientas. Llevaba la coleta medio deshecha y los hombros hundidos por el cansancio. ¿Estás bien?, preguntó Sophie suavemente. Elise esbozó una sonrisa cansada. Define, ¿de acuerdo? Sophie entró, extendiendo una bolsa de comida para llevar. Traje comida tailandesa. Pensé que si tenía que ver otra barra de proteína para cenar, lloraría. La risa de Elise salió inesperadamente plena y genuina. Puede que seas mi persona favorita ahora mismo. Se sentaron en la pequeña zona de descanso, comiendo en recipientes de plástico con palillos desechables. Durante un rato, ninguna habló. Se hizo el silencio. Solía pensar que podía hacerlo todo sola, dijo Elise finalmente, dando vueltas a los fideos distraídamente. Pero este lugar te absorbe por completo. Los animales, el papeleo, las emociones. Algunos días, siento que solo intento mantenerme a flote. Sophie asintió lentamente. Conozco esa sensación. Hubo una pausa, esta vez más larga. Sophie miró el borde de su taza antes de continuar. Me fui de Chicago hace 3 meses. Estaba comprometida. Terminó mal, demasiados compromisos, demasiado fingir que me conformaba con ser invisible. Elise frunció el ceño. Su voz era suave. Lo siento. Tranquila, respondió Sophie. Me enseñó lo que ya no aceptaré, lo que necesito, aunque todavía lo esté descubriendo. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, algo tácito se extendió entre ellos. No romántico, todavía no, sino algo más que camaradería, un reconocimiento, un dolor compartido, en fin, dijo Sophie, rompiendo el silencio con un leve encogimiento de hombros. Al menos ahora tengo balances, mucho menos dramáticos. Elise sonrió. No contaría con eso. Estos recibos tienen un toque dramático. Esa noche, después de cerrar, Elise se quedó un segundo antes de despedirse. Gracias por la cena, dijo, y por todo esto. Sophie asintió. Retomaremos la marcha de la clínica, hoja a hoja. Mientras caminaba hacia su coche, Sophie se dio cuenta de algo inesperado. No solo estaba reconstruyendo su carrera, empezaba a sentirse como en casa. De vuelta en la clínica a oscuras, Elise miró las notas adhesivas de «No te asustes», que aún estaban pegadas en su monitor y sonrió para sí misma. Para el segundo viernes del mes, la clínica se tambaleaba entre apenas funcionar y el colapso total. Las facturas de los proveedores se habían acumulado de nuevo. Un medicamento esencial para tratar el brote de gripe se estaba agotando. Y justo cuando Sophie pensaba que la situación se estabilizaría, descubrió que un lote de cheques había sido devuelto. Un error relacionado con una cuenta bancaria que Elise no había actualizado correctamente desde que cambió de sistema.
Sophie lo mencionó con delicadeza una tarde, deslizando un resumen impreso por el escritorio. Necesitamos llamar a los proveedores y elaborar nuevos cronogramas de pago, dijo, tratando de mantener la calma en su tono. Elise se pasó las manos por la cara. Lo sé. Es que, entre las emergencias, las intervenciones quirúrgicas y evitar que los clientes entren en pánico, no he tenido tiempo. Lo entiendo, respondió Sophie con cautela. Pero esto ya no puede esperar. Si perdemos proveedores, no podremos atender a la mitad de los animales que entran por esa puerta. Elise dejó escapar un largo suspiro y asintió. De acuerdo. Yo haré las llamadas. Pero no lo hizo, ni ese día ni el siguiente. En cambio, se dedicó de lleno al trabajo, presentándose como voluntaria para citas consecutivas y exigiéndose al máximo. Para el miércoles, su voz estaba ronca por las largas jornadas y la falta de sueño. Incluso el personal lo notó. Uno de los técnicos le preguntó discretamente a Sophie si Elise alguna vez se tomaba un día libre. Sophie no supo qué responder. Esa noche, la tensión finalmente se disipó. Elise irrumpió en la oficina con un portapapeles en la mano. ¿Por qué le pides a Mercy que marque los servicios no esenciales en las facturas?, preguntó. Sophie levantó la vista de su portátil, sorprendida. Porque es la única manera de que rindamos al máximo el presupuesto del mes. Pero no podemos simplemente decidir qué es esencial, dijo Elise. Esa es mi decisión. No estaba tratando de ignorarte, respondió Sophie. Elise, estoy tratando de salvar tu clínica. Elise parpadeó, aturdida por el tono cortante de Sophie. Sophie se puso de pie. No me mudé al otro lado del país para volver a ser invisible. Si no confías en mí para el trabajo para el que me contrataste, dilo. Siguió un silencio denso. Entonces, en voz baja, Elise dijo, confío en ti. Simplemente no sé cómo dejar de ocuparme de todo yo sola. La expresión de Sophie se suavizó, la ira dio paso a algo más vulnerable. No tienes que hacerlo sola. Una pata quedó suspendida en el aire, y Elise bajó la mirada hacia el portapapeles, que aún aferraba. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Tengo miedo, admitió. De que si me suelto, aunque sea por un segundo, este lugar se derrumbe. No lo hará, dijo Sophie, acercándose. No si estamos juntos en esto. El silencio cambió, menos tenso, más tierno. Por primera vez, Elise miró a Sophie con atención, más allá de su fachada profesional, más allá de la compostura cuidadosamente construida. Había algo firme en su mirada, algo que la sostenía. Está bien, susurró Elise. Más tarde esa noche, después de que la clínica se tranquilizara y el personal se fuera a casa, se encontraron solas de nuevo. Elise estaba terminando sus notas en una sala de reconocimiento. Sophie, verificando cifras en la oficina. Era tarde, y la ciudad bullía suavemente bajo las farolas. Cuando Sophie le entregó a Elise un nuevo informe, sus dedos se rozaron. Ambas se detuvieron. Había una atracción en el aire, sutil, tácita e imposible de ignorar. Pero ninguna se movió, todavía no. En cambio, Elise dijo, tenías razón sobre el plan de pago. Hoy llamé a 2 proveedores. Aceptaron trabajar con nosotros. Sophie sonrió. Bien. Es un comienzo. Siguió un silencio silencioso, y la tensión entre ellos se calmó, no desapareció, sino que cambió. Algo más profundo se estaba gestando ahora, y ambos lo percibían. La emergencia comenzó justo después de la medianoche. Una llamada de pánico de un refugio local. 2 perros se habían desmayado repentinamente, posiblemente por comida contaminada. La clínica estaba técnicamente cerrada, pero Elise no lo dudó. Ya se estaba poniendo la bata cuando llamó a Sophie. Necesito tu ayuda, dijo. Sé que es tarde, pero no puedo con esto sola. Sophie, aún despierta y medio vestida con pantalones deportivos, ni siquiera preguntó qué le pasaba. Voy para allá.
Al llegar, la clínica estaba iluminada a ratos. Las luces de la sala de reconocimiento se encendían mientras Elise corría entre las mesas. Uno de los perros, un joven pastor alemán, apenas respiraba. Elise ladraba instrucciones al técnico mientras preparaba los fluidos, con voz firme pero manos temblorosas. Sophie no lo dudó. Tomó guantes y ayudó en lo que pudo, limpiando superficies, organizando medicamentos, incluso sujetando al segundo perro cuando empezó a convulsionar. No tenía formación médica, pero Elise la guió sin pensarlo 2 veces, una coordinación como un segundo idioma. Las horas transcurrieron como un borrón, trabajaron codo con codo entre la adrenalina, el silencio y alguna que otra maldición. Para cuando ambos perros se estabilizaron, el cielo había pasado de negro a lavanda pálido. Sophie estaba sentada en el suelo de la sala de descanso, exhausta y cubierta de desinfectante. Elise entró, quitándose los guantes con un suspiro. ¿Estás bien?, preguntó Sophie en voz baja. Elise asintió y se desplomó en la silla frente a ella. No puedo creer que hayan salido adelante. Estuviste increíble, dijo Sophie con una voz llena de silencioso asombro. Elise dejó escapar un suspiro, mitad risa, mitad sollozo. Estaba colgando de un hilo. Y todavía lo estoy, Sophie respondió suavemente. No me soltaste. Se hizo un silencio incómodo, pero cargado. Bajo la tenue luz de la cocina, Elise levantó la vista. Sus ojos reflejaban cansancio y algo completamente distinto. Nunca había dejado que nadie se acercara tanto. No así, la voz de Sophie era apenas un susurro. Yo tampoco. Y entonces, sin preámbulos ni permiso, Elise se inclinó hacia adelante. El roce fue lento, cansado, desesperado, como solo puede serlo quien ha cargado con demasiadas cosas durante tanto tiempo. Sophie le tocó la espalda, encontrando su muñeca, uniéndolas a ambas en algo real. Cuando se separaron, ninguna habló por un momento. Elise apoyó la frente en la de Sophie. No planeé esto, susurró. Yo tampoco, respondió Sophie. El hechizo se rompió al oír el eco de unos ladridos al fondo del pasillo. El deber los impulsó a ambos a ponerse en marcha. Se pusieron de pie, intercambiaron una mirada que decía, hablaremos de esto luego, y volvieron a sus roles. El resto del día transcurrió en una extraña neblina. Tuvieron cuidado de no hablar de lo sucedido. Atendieron las citas, revisaron las finanzas y coordinaron con el refugio la recuperación de los perros. Pero la atención permaneció, delicada e indefinida. Esa noche, Elise finalmente llevó a Sophie aparte. No quiero que pienses que ese toque fue un error, dijo con el corazón latiendo con fuerza. Pero también sé que estamos en un terreno muy complejo. Sophie apretó ligeramente la mandíbula. Yo tampoco me arrepiento. Pero si cruzamos la línea, podemos deshacernos de ella. Tenemos que ser honestos sobre lo que queremos. Elise asintió. No sé qué sigue. Solo sé que no quiero volver a fingir que estoy bien sin nadie. Sophie la miró un buen rato. Entonces no lo hagas. Ya no estás sola en esto. No volvieron a tocarse esa noche. No hacía falta. Pero cuando Elise pasó junto a Sophie al salir, sus manos se rozaron, lo justo para decir, aún no hemos terminado. Algo frágil había comenzado, no solo atracción, sino la unión tentativa de 2 vidas que se desmoronaban en direcciones opuestas. Comenzando a encontrarse de alguna manera, la semana siguiente fue una tormenta silenciosa. No hubo confesiones dramáticas, ni caricias robadas en el pasillo, pero todo entre ellas había cambiado. El aire alrededor de Elise y Sophie estaba cargado de algo no dicho, y ninguna sabía muy bien qué hacer con ello. Elise se sumergió de nuevo en el trabajo, no por evasión, no del todo, sino porque la situación de la clínica seguía al límite. Pasaba los días en bata, las noches revisando los registros de tratamiento. Sus ojos siempre estaban un poco cansados. Los balances que Sophie había limpiado eran mejores, pero no lo suficientemente buenos. Sophie, mientras tanto,
Se mantuvo concentrada, ajustó los contratos con los proveedores, contactó con el seguro e intentó ignorar cómo se le aceleraba el corazón cada vez que Elise pasaba rozándola en la sala de descanso. Aún así, se había formado un espacio, y una noche se rompió. Sophie estaba sola en la oficina, revisando un informe de gastos, cuando notó una tendencia preocupante. A pesar de sus medidas de reducción de gastos, ciertos servicios, como los subsidios para tratamientos para personas con bajos ingresos, estaban perdiendo dinero. Elise se negó a reducir los servicios cuando regresó de una cita tardía. Sophie esperó a que se calmara el momento. Tenemos que hablar, dijo. Elise se detuvo a medio paso, con los hombros ya preparándose para el impacto. He estado revisando las cifras, continuó Sophie, y a menos que reduzcamos temporalmente los servicios subsidiados o aumentemos las tarifas para los clientes con mayores ingresos, no vamos a durar ni un trimestre más. Elise frunció el ceño. Esos servicios son parte de la razón por la que me hice veterinaria. No rechazo animales solo porque sus dueños estén en la ruina. No digo que debamos, respondió Sophie con tono sereno. Digo que debemos ser estratégicos con lo que podemos permitirnos ahora mismo, o nos arriesgamos a perder toda la clínica y a no ayudar a nadie. Elise entró en la habitación. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me quedo despierta todas las noches preguntándome cuánto tiempo más podremos mantener esto a flote? Creo que intentas ser una salvadora en lugar de una líder, dijo Sophie. Antes de que pudiera contenerse, el silencio se hizo profundo. Los ojos de Elise brillaron, y creo que no entiendes lo que significa luchar por algo con el corazón, no solo con la cabeza. Sophie se puso de pie. Eso no es justo. Tampoco lo es cortar la atención médica a quienes más la necesitan. Sus voces se alzaron, ambas oscilando entre la frustración y el dolor. Entonces, el tono de Sophie se suavizó. No vine aquí a pelear contigo, Elise. Vine porque creía en este lugar y en ti. La sala se quedó en silencio. Yo también creo en ti, dijo Elise en voz baja. Es solo que, no sé cómo dejar que alguien más cargue con el peso. No tienes que hacerlo, dijo Sophie, acercándose. Solo compártelo. Sus miradas se encontraron, toda la tensión, toda la incertidumbre, toda la emoción que había estado latente entre ellos se desbordó en el silencio. Pero en lugar de volver a tocarse, se quedaron quietos, lo suficientemente cerca como para sentirlo, lo suficientemente lejos como para contenerlo. Sophie respiró hondo. Me importa esta clínica. Me importas. Pero no puedo enfrentarme a otra situación en la que lo entregue todo y desaparezca en el proceso. Ya he pasado por eso. No lo volveré a hacer. La voz de Elise tembló. No quiero que desaparezcas. Quiero que te quedes. Pero no sé cómo hacerle espacio a alguien cuando he estado sola tanto tiempo. Empieza por dejarme ayudarte, asintió Elise, con las palabras atoradas en la garganta. Pasaron el resto de la noche trabajando codo con codo, implementando discretamente una nueva estructura de tarifas escalonadas que Sophie propuso con la ayuda de Elise. No fue perfecto. No fue indoloro. Pero fue un paso adelante. Cuando Sophie se fue esa noche, se detuvo en la puerta y se volvió para mirar a Elise, quien estaba encorvada sobre su escritorio, con las gafas bajas. No eres la única que está reconstruyendo, dijo en voz baja. Elise la miró a los ojos. Lo sé. Por ahora, eso era suficiente. La mañana del sábado llegó tranquila por una vez. No hubo llamadas urgentes ni nuevas crisis. Sophie llegó más tarde de lo habitual, con una bolsa de papel con 2 burritos de desayuno y una bolsa de café. Encontró a Elise ya en la oficina, encorvada sobre un historial clínico, frotándose la sien con 2 dedos. Llegaste temprano, dijo Sophie con suavidad, dejando la bolsa. Elise levantó la vista, sorprendida. No te esperaba hoy. Sophie esbozó una sonrisa torcida.
Tampoco esperaba que llegaras antes que yo. Compartieron un momento de silencio, y luego Elise señaló el escritorio. ¿Qué hay en la bolsa? Soborno, dijo Sophie. Pensé que podríamos fingir durante 10 minutos que tenemos un trabajo normal. Se sentaron uno frente al otro, con la comida calentándoles las manos. Se sentía una sensación de paz, casi como el comienzo de algo diferente. Dijiste algo la otra noche, empezó Elise con voz vacilante, sobre darlo todo y desaparecer. ¿Qué pasó, si no te importa que pregunte? Sophie guardó silencio un momento. Tomó un sorbo de café antes de hablar. Estaba comprometida, dijo, con alguien a quien le gustaba la versión de mí que le hacía la vida más fácil, no la que pedía algo a cambio. Seguí adaptándome, haciendo concesiones, hasta que me di cuenta de que ya no me reconocía. Elise frunció el ceño. ¿No vio tu valor? Lo vio, dijo Sophie en voz baja. Simplemente no le dio importancia. Elise se recostó en su silla, visiblemente afectada. Lo siento. No lo soy, respondió Sophie. Me sacó de aquí y me trajo aquí. Elise la miró, y luego la miró de verdad. No como una empleada, ni siquiera como una mujer a la que tocaba en un momento de agotamiento, sino como alguien que había reencontrado su ser. No quiero ser alguien que te haga sentir inferior, dijo Elise en voz baja. No sé cómo manejar esto, lo de las relaciones. La verdad es que no. Pero me gustaría intentarlo, si estás dispuesta a ello, Sophie parpadeó. ¿Quieres decir? Elise asintió. Cenar, dar un paseo, algo fuera de esta clínica, no solo sobrevivir juntos. Una sonrisa se dibujó en los labios de Sophie. Me gustaría, comieron el resto del desayuno en silencio, pero era un silencio pleno, no vacío. Más tarde ese mismo día, Elise visitó a un antiguo profesor suyo, el Dr. Fields, un veterinario jubilado que ahora pasaba la mayor parte del día cuidando su huerto. No había hablado con él en más de un año, pero algo le decía que necesitaba hacerlo. Se sentaron en su porche, tomando té helado, y Elise le contó todo lo que sentía, el estrés, el dinero, el miedo, lo que empezaba a sentir por Sophie, como la habían pillado desprevenida, pero también la habían ayudado a encontrar la paz. El Dr. Fields se escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, sonrió. No puedes seguir dándolo todo sin dejar que alguien te devuelva algo. Elise, la clínica no necesita un mártir. Necesita a alguien que sepa cuándo soltar una cuerda. De vuelta en la clínica, Sophie revisaba los anuncios de alquiler. Su alojamiento temporal, una habitación compartida en un apartamento ruidoso, ya no era sostenible. Quería un espacio tranquilo, algo estable, algo que se sintiera como suyo. Con una sonrisa, marcó un anuncio en sus favoritos, un pequeño bungalow, no lejos de la clínica, con jardín trasero. Quizás un perro algún día, pensó. Quizás algo como un hogar. Esa noche, Elise y Sophie se cruzaron en el pasillo. Ninguna dijo gran cosa, solo un simple buenas noches, compartido en un tono cargado de todo lo que quedó en el olvido. Pero algo había cambiado, y esta vez, no era frágil. Era intencional. 3 semanas después, la clínica funcionaba mejor que en años. No era perfecta, aún había horarios largos, urgencias complicadas y algún que otro contratiempo con la facturación. Pero el ambiente se sentía más ligero. Las citas fluían con más facilidad. El personal sonreía más. Elise incluso se rió a carcajadas cuando un gran danés derribó el cartel de recepción con la cola. La nueva estructura de honorarios que implementó Sophie empezó a estabilizar sus ingresos. Se contrataron 2 nuevos empleados, un veterinario a tiempo parcial y un asistente a tiempo completo, lo que le dio a Elise un respiro por primera vez en meses. En un inusual jueves libre, Sophie y Elise por fin pudieron dar ese paseo. Se encontraron en el parque de la ciudad, justo después del atardecer.
Elise se había quitado su uniforme habitual y se había puesto unos vaqueros y un suéter gris suave. Sofía llevaba un abrigo largo y una bufanda, con las mejillas sonrojadas por el fresco aire de la tarde. Ya no estoy segura de qué hace la gente en las citas, confesó Elise con una pequeña sonrisa. Sofía rió entre dientes. Caminamos. Hablamos. Fingimos que el mundo no está en llamas. Paseaban bajo la luz de la farola, con las hojas caídas crujiendo bajo sus zapatos. Todo estaba tranquilo, calmado, tan diferente del ritmo frenético de la clínica. Después de un rato, Elise dijo, ¿te arrepientes de haberte mudado aquí? Sofía se volvió hacia ella. Ni por un segundo. Se detuvieron cerca de la orilla de un pequeño lago, cuya superficie era tranquila y reflectante. Elise miró de reojo. Temía que si hacíamos esto, perdería lo único que mantenía viva la clínica. Sofía extendió la mano y la tomó con ternura. No perdiste nada. Dejaste entrar a alguien. Se quedaron así por un rato, con las manos entrelazadas, hasta que Elise se inclinó y la tocó, no por cansancio, no porque el mundo se hubiera derrumbado, sino porque finalmente, algo estaba encajando en su lugar. En las semanas siguientes, las cosas cambiaron sutilmente, pero con un propósito. Empezaron a compartir el desayuno los sábados, turnándose para traer el café. Sofía se mudó al bungalow con el pequeño jardín. Elise apareció un domingo con una bolsa de hierbas y un libro de jardinería usado. En la clínica, eran profesionales, nada ostentoso, pero la gente lo notaba. Sobre todo Mercy, la recepcionista, quien una vez pilló a Sofía tarareando mientras escribía facturas y luego le guiñó un ojo a Elise al salir. Elise ya no se escondía. No le daba tantas vueltas a cada momento. ¿Y Sofía? Sofía por fin dejó de esperar a que todo se derrumbara. Una noche, mientras cerraban juntas, Elise se volvió hacia ella. He estado pensando, dijo. Sofía arqueó una ceja. ¡Qué pensamiento tan aterrador! Elise sonrió. No quiero dirigir este lugar de la misma manera para siempre. Quiero tiempo para respirar, tiempo para crecer, tal vez tiempo para... Su voz se fue apagando, mirando a Sofía. Ya sabes, construir algo. Sofía le apretó la mano. Así que, construyámoslo juntos. Estaban de pie bajo la tenue luz del porche de la clínica. El zumbido del tráfico lejano parecía un murmullo bajo sus pies. Sería una locura decir que nunca me he sentido tan yo misma, susurró Olesa. Sophie se inclinó, apoyando la frente contra la de ella. No es ninguna locura. Pasaron los meses. La clínica celebró su 5º aniversario con una pequeña jornada de puertas abiertas. Los clientes llevaron flores. Un periódico local publicó un perfil sobre Hillcrest, elogiando su trabajo con dueños de mascotas de bajos ingresos y servicios de atención de emergencia. El artículo mencionaba a Elise por su nombre y agradecía a su brillante directora financiera, Sophie Bennett, por haber transformado el lugar. Sophie recortó la pieza y la pegó en la nevera de su casa, porque, para entonces, era su hogar. No era perfecto, pero sí real. Todas las mañanas se tocaban en la cocina antes de ir a trabajar. Todas las noches, preparaban la cena juntos o pedían comida para llevar cuando estaban demasiado cansados para cocinar. Los fines de semana, a veces no decían nada, simplemente se sentaban en el jardín con un café, dejando que el silencio hablara por ellos. No necesitaban grandes gestos, solo la promesa constante de presentarse, y eso, después de todo, era más que suficiente.